Sí. Bueno, imos entonces a dar comenzo a esta última intervención desta tarde. Antes avisaros que se algún non o ten, hai aquí un resumen do que vai ser a intervención de Francisco Martínez e pode recollelo. Ben, Francisco Martínez é catedrático de Metafísica na UNED, a Universidade Nacional de Educación a Distancia. Para mí é unha satisfacción presentalo porque, bueno, conozco a súa trayectoria de hai moito tempo e foi sempre para mí unha referencia, a veces non te aprenden os teus mestres oficiais, senón os teus compañeiros, non? Ele, curiosamente, ademais de filósofo, non só profesor de filosofía, é enxeñero aeronáutico. Ten esa outra faceta que para un marxista como el, pois ten a súa curiosidade e algo máis que curiosidade. El traballou en moitos campos, isto da ontoloxía é moi amplo, pero eu enfatizaría tres fundamentalmente. Un, que o leva a filosofía francesa contemporánea, moi especialmente a dos autores absolutamente claves na intelección do noso presente, que son Gilles Deleuze e Michel Foucault. Sobre eles publicou varios libros, cito un solo de cada un. De Deleuze, o título exacto é Ontología e Diferencia, la filosofía de Gilles Deleuze. Este foi para mí unha biblia cando traballaba os textos de Deleuze. Un libro magnífico, como hai poucos, sobre este autor que non é fácil, por outra parte, de expoñer sinxelamente. E sobre Foucault, as ontologías de Michel Foucault, xa hai uns anos que publicou. A parte da filosofía francesa, que logo está moi presente nas súas análisis, que teñen como proxecto último facer unha especie de ontoloxía do presente nas súas lecturas da realidade, traballa moi especialmente un campo tamén extenso como é o barroco, pero dentro do barroco unha figura fundamental, absolutamente fundamental, como é Spinoza. Todo o imanentismo, materialismo, ateísmo radical hasta as últimas consecuencias de Spinoza, bueno, eso é, en certo modo, Francisco Martínez. É absolutamente medular en todo o seu traballo a figura deste autor. Claro, as súas publicacións en torno a Spinoza son numerosas, pero citarei unha, por exemplo, Autoconstitución e Libertad, Ontología e Política en Spinoza. Citaría un tercer último campo que xa o leva ao noso terreno nestas xornadas, que é o campo do marxismo. Ele foi un dos directores da Fundación de Investigaciones Marxistas de Madrid e tamén coordinador das revistas Papeles de la Fin, de la Fundación de Investigaciones Marxistas, precisamente que acaba de organizar este macro congreso sobre o bicentenario de Marx en Madrid. E dentro dese campo, pois, lóxicamente, traballou máis uns autores que outros. Por exemplo, Althusser é un autor que xa foi mencionado aquí, como fundamental en xeral tamén todo o estruturalismo marxista na súa lectura do marxismo. Unha lectura que o leva a unha crítica da modernidade, pero sempre en relación con o que el ve como un certo produto dela mesma, produto de súa propia autocrítica, que é a posmodernidade. No xogo destos tres campos, que non están separados en el, senón que se dan articulados continuamente en todos os seus traballos, pois eu situaría, por dar algunhas claves solamente, situaría o pensamento de Francisco Martínez. Nada máis.
Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer a mi buen amigo Jorge, bueno, también a Ramón, que claro, son amigos ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Nosotros ya empezamos a contar las cosas pues por 2 tangos, ¿no? Al menos un tango y medio, son como por 30 años. Y bueno, y les agradezco primero que me inviten, segundo que me inviten aquí a Galicia y especialmente a Santiago, que aunque a mí no es lo que más me gusta, porque yo tengo más debilidad por Pontevedra, pero reconozco que Santiago es Santiago, siempre es Santiago. Y luego encima que nos hayan mandado a ese sitio espléndido, que es la Casa de Europa, que ya es el Nova Plus, ¿no? Entonces, claro, es en otoño que te manden a la Casa de Europa, pues es algo, vamos, un lujo. Y encima hablar de un tema como el de Mars, ¿no? Al cual pues le estamos dedicando el año. Yo quisiera empezar con algunos, no sé, algunos prenotandos. Vamos a ver. Filosofía de la historia. Bueno, yo voy a decir que voy a intervenir en cosas en las que empezó Ramón esta mañana, a las que aludió también mi tocayo Francisco, incluso de refilón algunas que ha tratado Clara, ¿no? Es decir, esa dualidad, esa dialéctica que hay en Marx, ¿no? Y que por otra parte es la propia dialéctica de la modernidad. O sea, no es solamente Marx como autor, sino Marx como autor inteligente, listo y sincero de la modernidad. Entonces, bueno, hay cuestión de filosofía de la historia. Vamos a ver, si se entiende por filosofía de la historia una concepción teleológica en el sentido hegeliano, es decir, que algo que hay una especie de autodesenvolvimiento del espíritu, que al final está lo que estaba en el origen desarrollado y que en realidad no hay cambio de verdad, porque en realidad salimos del espíritu y volvemos al espíritu, solo que sustituyendo el espíritu por la materia, pues en ese sentido, pues en Marx obviamente no hay una filosofía de la historia. Es decir, no hay una filosofía de la historia teleológica. Ahora bien, si lo que se entiende por filosofía, a mí me gustaría más teoría de la historia, un intento de analizar un desarrollo que contingente. Yo creo que esa es la clave y por eso es la mala lectura tanto de la socialdemocracia como de la Tercera Internacional, que lo leen en este sentido anterior que he dicho, como una especie de determinismo. Es decir, hay un desarrollo de las fuerzas productivas digamos, autosostenido, ¿verdad?, que produce inexorablemente, mentira, el socialismo. Ese es el tema. O sea, es verdad que hay un desarrollo de las fuerzas productivas. Es verdad también que esto se ha producido, pero se ha producido de forma contingente, no necesaria. Es decir, cuando se analiza el surgimiento del capitalismo, es algo contingente, que ha sucedido, además, como algunos dicen, varias veces, pero que solamente se consolidó una vez a partir del siglo XV, siglo XVI, en algunos sitios muy pequeños de Europa. Y eso ha sido contingente. Pero ahora bien, una vez que la contingencia se ha estabilizado, genera necesidad. Entonces, ese es el asunto. Es decir, ¿podía no haber habido capitalismo? Obviamente, porque el capitalismo surge como una unión de cosas distintas, de padre y origen distinto. Una acumulación de dinero, una acumulación de mano de obra que acababa de ser expulsada de la tierra con el hundimiento del capitalismo y un know-how, un saber de los banqueros genoveses y florentinos que permitió articular eso con la contabilidad y ese protocapitalismo, primero comercial, luego manufacturero y luego industrial que se ha analizado tanto, ¿no? Entonces, justamente ese es el tema, es decir, hay un desarrollo contingente, podía no haber surgido el capitalismo, pero surgió, y una vez que surgió, cambió el mundo. Cambió el mundo porque empezó a crear necesidad y sobre todo cambió el mundo porque tenía un proyecto universal del mercado que, por cierto, Marx vio hace casi 200 años y solamente ahora se está empezando a desarrollar. Cuando conmemorábamos el manifiesto, y ahora voy a leer unos trozos que no me resisto a leer, pues ahí veíamos que me decía, la genialidad de Marx es que intuyó un proceso que estaba en el comienzo y que solo ahora ha llegado, es decir, el desarrollo del mercado mundial. Pero es que ha dado la casualidad que eso que nació ahí, ese capitalismo unido a una clase nueva, que era la burguesía, ha producido una cosa absolutamente inédita, algo
absolutamente único, que ha sido un proyecto universal. Entonces, con eso tenemos que jugar. Eso es lo que analiza Marx. ¿Cómo lo analiza? Pues como veréis, con una gran ambivalencia. Por un lado, una fascinación. Yo, siguiendo a Berman, a todo el mundo que dice, ¿quién quiere la mejor defensa del capitalismo? No la busque usted en estos payasos, no la busque en Friedman, no la busque en Hayek, búsquela en el Capital. O si mejor, en el Manifiesto Comunista. Es la mejor defensa del capitalismo, porque es el reconocimiento de la necesidad histórica y de la misión histórica del capitalismo y de la burguesía. Lo mejor. Ahora bien, ¿por qué Marx es inteligente y es sincero? Porque Marx, como gran persona inteligente y honesta, y por eso defiende la ilustración y el progreso sin ser progresista ni ilustrado en el sentido, digamos, vulgar de la palabra, ingenuo de la palabra, porque él se da cuenta, como muy bien luego lo retomó Walter Benjamin, de que eso que empezó siendo contingente, que se han convertido en necesario y que ha tenido unos efectos realmente geniales, para él al menos, en la humanidad, tiene unos costes que el progresismo vulgar del siglo XVIII y luego todos los apologetas del XIX y del XX del capitalismo obvian o simplemente, como dicen los franceses, evacuan. Y Marx, como gran analista lúcido, dice, no, esto es maravilloso, es espléndido, ahora lo leeré, pero esto ha tenido unos costes que los cuenta, ¿no? Y si leéis el Capital, las notas y el texto, en el texto está la cosa fría científica de la necesidad del capitalismo. Y en las notas y en el maravilloso capítulo de la acumulación primitiva, los costes. Esta genialidad que ha supuesto, y ahí viene, bueno, pues todo lo que recogió Polanyi, todo lo que recogió Federici, todo lo que han recogido todo el pensamiento feminista y tal, lo que supuso de destrucción de la mujer, de evaluación de su trabajo, destrucción del campesinado, destrucción de la comunidad. Ahí está, digamos, lo que hay en el debe. Pero claro, él también en la parte de arriba, o sea, en la parte del texto, pone lo que hay en el haber, ¿no? Entonces, yo lo que veo, digo, Marx, un analista de la dialecticidad de la modernidad o de la modernidad como dialéctica. Por un lado, el reconocimiento del proyecto universal del capitalismo por primera vez, claro, porque es que eso es evidente, y esto tiene que ver otra cosa que tiene que ver con lo de la evaluación. Vamos a ver, ahora, claro, como estamos en tiempos postmodernos o post-postmodernos, pues hay una especie como de rechazo a la evaluación, que es uno de los subproductos del hundimiento, del descrédito de la idea de progreso progresista, esa que he dicho que es ingenua, que no considera los costes y que piensa que no hay retroceso posible, que no hay, y que los avances en un sitio se traducen automáticamente al otro. Ese es el problema del progresismo. Primero, hay progreso. Segundo, el progreso primero, que es el científico-tecnológico, se traduce automáticamente al progreso moral, al progreso político y al progreso moral. Y segundo, no hay costes, o si hay costes, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Hay que pagarlos, ¿no? Ese es el problema, ese es el progresismo. Ahí no está Marx. Marx no reconoce que un progreso en un campo vaya automáticamente a otros. Lo que hace también es no negar que hay un progreso. Obviamente hay un progreso y eso tiene que ver con la valoración. Porque hay una valoración histórica. El progresismo, la ilustración, es una valoración, claro. Y aunque en su propia palabra, si os fijáis en todos los idiomas europeos, la palabra ilustración, las luces, todo tiene que ver con metáforas lumínicas, es decir, metáforas de la lucha entre la luz y la oscuridad, por cierto, aunque yo como blumenberiano no estoy de acuerdo en la teoría de la secularización, pero en esto sí hay una secularización, que esa idea, la lucha entre la luz y las tinieblas medieval, se traduce en una lucha entre la razón y las tinieblas, que en este caso es el cristianismo, curiosamente. Dense cuenta que ya hay una especie de tradición, pero la metáfora es la misma. Ha habido unas épocas oscuras, la Edad Media, ¿no? Que por cierto son las cristianas, y ahora de repente hay una época de luz. Y primera ingenuidad, esa época de luz
es como la bola de nieve, va a seguir aumentando, no se la puede parar y sobre todo no puede volver. Nosotros en eso, y Marx se dio cuenta, no se le puede parar, incluso se puede invertir. Por eso, a principios de los años 20, se pudo decir aquella cosa de o socialismo o barbarie. No está asegurado el socialismo, podemos ir a la barbarie. 100 años después, la situación es más drástica todavía, porque tenemos prácticamente ningún socialismo y mucha barbarie. Y el futuro, pues probablemente vaya mucho más por la barbarie que por el capitalismo, que por el socialismo. Entonces, esa idea, esa ingenuidad, esa confianza progresista, Marx no la tiene. Pero eso no significa que, como dicen los italianos, echemos el bambino con el acqua sporca. Es decir, que a costa de cargarse el falso progresismo, el progresismo ingenuo, nos carguemos toda idea de progreso y neguemos que haya progreso. Oiga, pues sí, pues hay progreso, claro que hay progreso. La primera vez que vine yo aquí, en los años 70, y que me llevé una cantimplora de vino, nada más pasar a Castilla se fastidió el vino. Y ahora aquí es uno de los mejores vinos de España. Entonces quiero decir que el mundo ha cambiado. Es decir, y precisamente que se ha cambiado y que aquí vais muy retrasados, se ve simplemente la ventaja de tener AVE o no tener AVE. Entonces, claro, el que se mueve y tiene que venir a Galicia o tiene que ir a Valencia o tiene que ir a Barcelona o tiene que ir a Sevilla, y ya lo creo que se da cuenta que el mundo ha cambiado y para bien, en algunos casos al menos, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que ahora primero se rechaza toda idea de progreso y luego se rechaza concomitantemente con esto la idea de evaluación. No podemos evaluar las culturas, no podemos evaluar nada, porque claro, cualquier cosa que evalúe ya se supone que la burguesía blanca, varón, masculina, adulta, normal, lo normal, somos todos neuróticos, pero bueno, que dentro de eso, que no somos niños, que no somos negros, pues ese es el modelo. Y entonces con eso juzgamos. Pero claro, el problema es que con eso pasa lo mismo. Al eliminar todo tipo de evaluación, cualquier cosa vale. Entonces ahí ves barbaridades de defensa de culturas infinitamente peores, infinitamente más regresivas y especialmente, curiosamente, para las mujeres y los niños, como puede haber muchas culturas mesoamericanas que son infinitamente más represivas que la cultura liberal de las revoluciones de 1800 que se liberaron de España, y que las ves como las ponen simplemente porque son antiburguesas. O ha habido momentos en que hemos recuperado, o al menos hasta el gran Michel Foucault lo hizo, recuperar elementos del integrismo islámico simplemente porque parecía anticapitalista. Era antiburgués, anticapitalista en absoluto. Entonces, claro, hay un momento en que cualquier cosa, cualquiera que se apunte con algo que suene antiblanco, antioccidental, anticapitalista, antiburgués, automáticamente es aceptado sin ningún criterio. Entonces, claro, yo creo que ahí no está Marx, por supuesto, yo creo que tampoco está la tradición socialista ni comunista en ninguna versión, y yo pienso que no debemos de estar, yo al menos no pienso estar ahí, ¿no? Es decir, una cosa, es decir, que en ese sentido seguimos teniendo que ser ilustrados kantianos, es decir, no, es que aquí todo el que viene tiene que pasar por el tribunal de la razón, le tenemos que examinar, claro, dirá, claro, la razón, ya está usted con la razón, que es blanca, que es tal y cual, digo, pues sí, señor, sí, y luego esto también tiene otro problema, que es lo que estudiábamos hace unos años en filosofía de la ciencia, la distinción entre contexto de justificación y contexto de descubrimiento. Que la ciencia sea blanca no significa que se haya construido fundamentalmente por blancos, ahora ya no, ahora lo hacen además, por ejemplo, hay muchos más, los programas los hacen los hindúes, o sea, en ese sentido, y los pakistaníes, que obviamente la mayoría no son blancos, con lo cual el problema es ese, que se ha abandonado, digamos, se mezcla por el contexto de descubrimiento, se carga en el contexto de justificación. Y porque lo hayan hecho los blancos, parece que queda devaluado. Entonces yo creo que ese es un tema también, aunque ya sé que no es políticamente correcto, pero hay que volver a decir, no, oiga, no, es que tenemos derecho o tenemos la obligación de exigir a todo el mundo, a todas las propuestas éticas y políticas, que mucho más las religiosas, claro, que pasen por un tribunal de la razón, y que ese tribunal de la razón no es que sea blanco, ni es masculino, es simplemente un tribunal, como su nombre indica, de autocontrol y de autocontrol dialogante y racional, ¿no? Entonces yo creo que ese es el punto de la evaluación, que eso tiene mucho que ver, pues claro, ahora por ejemplo, el considerar a Colón como genocida
Hombre, quiero decir, yo es que parece que cuando oigo esas cosas, es que uno parece que los aztecas eran una maravilla, cuando los aztecas eran unos monstruos, unos auténticos monstruos. Entonces, claro, dice usted, no es que fueron allí y se cargaron. Oiga, no, es que justamente, es que gran cantidad de pueblos dijeron, hombre, unos que nos van a librar de los aztecas, y se unieron a los españoles contra los aztecas. Entonces, cuidado el asunto, que es que hay muchas veces que, o como lo decía alguien con mucho orgullo, uno de Gomera, dice, en mi pueblo no entraron los españoles. Digo, ¿y eso es bueno? O aquí los vascos, no, en nosotros no estamos romanizados, se os nota. Claro, es que ese es el problema. Es que el imperio romano, el no haber sido romanizado, ¿es bueno o es malo? En que en Gomera, en una aldea, no entraran los españoles, los conquistadores españoles, ¿eran buenos o era malo? Es que los guanches tampoco eran una virgencita de la caridad, que eran unos monstruos también. Ahí no había democracia, no había nada, había una monstruosidad. Entonces, cuidado el asunto, que a veces parece que la historia universal de la infamia borgiana solamente ha sido blanca, que todos los demás eran maravillosos, que no había opresión, que la única opresión que ha habido tanto de la naturaleza como de la mujer como de los niños lo han hecho los blancos, cuando precisamente son los únicos los que han dado las cotas más altas de libertad, tanto de libertad real, tanto a la mujer como a los niños, como incluso hasta a la naturaleza, a pesar de todo, ¿no? Entonces, yo creo que esto, es que hay veces que nos pasamos, ¿no? Entonces yo creo que de vez en cuando volver a recordar estas cosas, por otra parte triviales, pues puede ser conveniente, ¿no? Sobre todo cuando vamos a analizar y a leer estos textos de Marx, ¿no? Bueno, yo tenía aquí un comentario y luego el texto, pero yo creo que es mejor leer directamente a Marx, que este es el hardcore del asunto, ¿no? Bueno, precisamente es la importancia clave del descubrimiento de América para el surgimiento del capitalismo. Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía dio un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Claro, tú esto lo puedes leer en sentido colonial y dices, pues claro, estos españoles, fíjate, además los pobres españoles, fíjate tú, el capitalismo que teníamos. Claro, han dominado, entonces lo han destruido todo y tal, pero claro, es que carácter cosmopolita, aquí Marx lo pone como positivo. Y la producción y el consumo de todos los países. O sea, él defiende un proyecto de civilización equivalente al que hizo el Imperio Romano en el Mediterráneo pues, hace unos siglos, ¿no? Dice, con gran sentimiento los reaccionarios ha quitado a la industria su base nacional. Y es que esto lo lees sin verlo y es que parece un periódico. Porque esto es lo que dice Le Pen, esto es lo que dice Trump. Los coches japoneses y europeos nos están jorobando a Detroit. Vótame a mí que voy a ponerles aranceles. ¿Qué dice Le Pen? Lo mismo, hay que poner aranceles, defender la industria nacional, ¿no? Aquí está. Con gran sentimiento los reaccionarios ha quitado a la industria su base nacional. Las antiguas industrias nacionales han sido destruidas y están destruyéndose continuamente. Son suplantadas por nuevas industrias cuya introducción se convierte en cuestión vital para todas las naciones civilizadas. Aquí está, claro, civilizado. Ya está, civilizado es un elemento del civilizado y el no civilizado, pero claro, ahí está. Por un lado, cuidado, que es que aquí hay dos cosas. Marx se sitúa. Primero, este es un proceso contingente en su origen, pero una vez que comienza, necesario. O sea, en ese sentido hay un reconocimiento de la necesidad del desarrollo. Este punto es el único que recoge la Segunda y la Tercera Internacional. Solamente el carácter necesario, y olvidan lo del contingente. Y luego olvidan lo que sea deseable, que es el otro punto. Ahora bien, él dice, este elemento, primero, es necesario. Segundo, es deseable también. Lo que pasa es que, claro, y por eso es necesario el socialismo, porque si no el capitalismo lo resolvería. El problema es que el capitalismo es dialéctico y por eso hace falta un socialismo que, manteniendo el desarrollo de las fuerzas productivas, intente paliar en lo posible los desperfectos, las destrucciones que ha hecho el capitalismo y volver a comunidades, pero no ya la comunidad spengleriana antigua, sino una comunidad que haya pasado por el capitalismo. O, dicho sea otra, una comunidad, unos lazos sociales que hayan pasado por el individualismo capitalista y el individualismo burgués, o más el burgués que el capitalista, o el ilustrado que el capitalista, para retomar esas distinciones sutiles de Boaventura Sousa Santos, ¿no? Cuidado, una cosa es el capitalismo y otra cosa es la ilustración. La ilustración no se agota en el capitalismo, aunque es verdad que la línea, el mainstream de la ilustración está ligada al capitalismo, pero hay una posibilidad, y precisamente es el socialismo, de construir una ilustración alternativa, pero no anticapitalista, tout court, sino una
dialéctica superadora en cierto sentido hegeliano, que mantenga la ventaja del capitalismo intentando eliminar sus costes o al menos minimizarlos, ¿no? Esa es la cuestión. En lugar de las antiguas necesidades satisfechas con productos nacionales, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. Lo que decían hoy de que los burgueses, los borbones necesitaban el chocolate. Entonces, la necesidad del control de todo eso, claro. Todo eso, esas necesidades se hacen cosmopolitas. Ya digamos, los consumidores de un país en su dieta y en su vida pues tienen una gran cantidad de mercancías, la mayor parte exteriores. Es decir, se producen nuevas necesidades y las antiguas necesidades satisfechas por productos nacionales se ven sustituidas por necesidades nuevas que tienen que venir, pues bueno, como venía el chocolate, el cacao, ¿no? de África o de América. Que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. En lugar del antiguo aislamiento de las regiones y naciones que se bastaban a sí mismas, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. ¿Y esto es bueno o es malo? Pues hombre, yo creo que aquí Marx lo ve como bueno. O sea, él ve que un mercado mundial es más, digamos, como más creativo, más generador de riqueza, más generador de posibilidades que los mercados pequeños, ¿no? Claro, eso tiene un pequeño inconveniente. Como veremos luego, o no lo sé si lo tengo aquí, claro, cuando chocan los telares artesanales hindúes con las selfatinas inglesas, ¿quién pierde? Claro, eso sí, es verdad que hay un hundimiento, pues claro, cuando empiezan a invadir todo el mundo con telas, digamos, industriales, base, por cierto, de la industria catalana, pues cuando empiezan a inundar eso, claro, los pequeños artesanos pues se hunden, ¿no? Como aquí, como los de Béjar y los castellanos se hunden, ¿no? Cuando empiezan a entrar las telas primero inglesas y luego catalanas con maquinaria inglesa, ¿no? Entonces, ahí dice, se establece un intercambio universal, una interdependencia universal de las naciones. Merced al rápido perfeccionamiento de los instrumentos de producción y al constante progreso de los medios de comunicación, la burguesía arrastra la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta las más bárbaras. Hay que reconocer que este no era nada políticamente correcto. Pero claro, ahí está. Es decir, ¿y cuál ha sido la misión histórica de la burguesía? Esta, precisamente. O sea, cargarse lo antiguo, unificar todo y arrastrar hasta a las naciones más bárbaras. Ahora bien, diferencia que mientras que el inglés eso lo hacía sin ningún problema, incluso pensando que era civilizador, la parte esta prescriptiva del marxismo dice, pero hombre, pero es que esto tiene costes, hay que intentar hacer algo para paliar esos costes. Y en Marx, digamos, tiene las dos cosas, pero coincide con el otro que el desarrollo de las fuerzas productivas es positivo. Lo que pasa es que, claro, el socialismo tendría que ser un capitalismo, un desarrollo, lo que decía Lenin. Por nada, yo no soy leninista, pero eso estoy de acuerdo. El socialismo es la electrificación más los soviets. Claro, se quedó con la electrificación, se cargó los soviets. Entonces ya hizo el monstruo que hizo. Pero claro, la idea era buena. Es decir, electrificación más soviets. Es decir, capitalismo, desarrollo de las fuerzas productivas más democracia. Entonces, claro, eso es el socialismo. Pero desarrollo de las fuerzas productivas. No puede haber un comunismo, yo se lo decía en los años 90, que me invitaron a Angola a desarrollar cosas de industria, vamos, de educación a distancia. Le digo, pero bueno, pero ustedes, mire, ustedes lo que tienen capitalismo, déjense de mandangas. ¿Cómo van a construir ustedes el socialismo desde aquí? ¿Cómo van a pasar del feudalismo colonial portugués al socialismo? Hagan ustedes, desarrollen una burguesía, hagan las cosas como hay que hacerlas. Claro, como hay que hacerlas, como lo hacen los blancos, claro, como lo hacen los ingleses. Digo, pero claro, ahí estaban y le decía, pero no intenten ustedes pasar al socialismo. Claro, era imposible. Y por eso no pasaron al socialismo. Ahora ya han echado para atrás, ya tienen una socialdemocracia de estar de medio pelo, que bueno, con eso van mejor. Pero ya no creen que estén en el comunismo, ¿no? Aunque siguieron gastando ahí en una playa una
estatua a Agostinho Neto, que digo, mira, Agostinho Neto está en nuestro corazón. Todos los comunistas del mundo reconocemos a Agostinho Neto. No gasten el dinero en hacer eso y hagan otra cosa. Pero no ellos. Bueno, en aquel momento estaban en la guerra también con África del Sur. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción. Las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. Ahí veis las dos cosas. Por un lado dice, es bueno, ahora bien, claro, eso es que se tienen que convertir en burgueses, ¿no? Dice en una palabra, se forja un mundo a su imagen y semejanza. Esta es la historia, este es el centro de... Ahora bien, Marx, para que se tranquilicen, bueno, ya lo saben, no es solo este Marx, también hay otros Marxes con más corazoncito, ¿no? Ahora bien, yo creo, sinceramente, que Marx de verdad es este. El otro es concesiones. Solamente un detalle, ¿no? Cuando las famosas cartas a la Vera Zasulich y tal. Yo me lo imagino al pobre Marx pegado contra la pared y la Zasulich y 70 populistas rusos encima. No puede ser, déjanos, tenemos que poder pasar al socialismo, no nos obligues a pasar por el capitalismo, el pobre Marx, que no, y tal, y ahí pegándole y tal. Y al final dice, bueno, vale, mira. Dice, primero, de la comuna rusa ya no queda nada, como muy bien vio Lenin 50 años después. No queda nada, porque el capitalismo lo destroza. Pero bueno, suponiendo eso, sí, mire, pueden pasar ustedes al capitalismo, pero, y eso es lo que se olvidan, empezando por el gran sacristán, cuando leen estos textos, pero dice, pero es necesario que hay discusiones. Unos piensan que tiene que ser antes, otros al mismo tiempo y otros después. Tiene que haber una revolución en Europa. Ustedes podrán pasar al socialismo desde su comuna rusa, esa destrozada, siempre y cuando caiga una revolución en Europa. Esta parte la evacuan y se quedan, ¿usted podrá pasar? No, pero es que la clave no es esa. La clave es que el pobre Marx, cuando le tenían contra la pared, dijo, para que me dejen los rusos, por cierto, otro paréntesis, Marx, como gran pangermanista, despreciaba a los eslavos profundamente. Para ellos, y en las cartas entre Marx y Engels, donde ya dicen, nos hemos quitado, digamos, la careta, y dice, pero bueno, esta gente, ¿pero a dónde van? Es el monstruo. Para ellos el monstruo era el zar. Era el zar. Y además ellos analizan incluso con Europa las relaciones entre la Revolución Española, lo que llaman Revolución Española, fue la bicalorada del 56, y Rusia y tal, que hacía unas cosas, unas tropas que había. Bueno, hace un análisis maravilloso, pero para ellos el monstruo de la reacción era el zar. Y que de los eslavos no se podía sacar absolutamente nada. Pero claro, para liberarse dice, bueno, sí, mira, que pueden hacer ustedes la revolución lo que quieran y llegar al socialismo lo que quieran, pero siempre y cuando haya revolución en el otro lado. Cosa que era lo que defendía el Partido Socialdemócrata ruso y que era lo que defendió Lenin hasta que se encontró que, como se había descompuesto el zar, el sistema zarista, se encontró de repente ahí en el Kremlin solo. Y dijo, bueno, ¿y qué hago aquí? Y dice, bueno, voy a intentar el socialismo. Claro, le salió un bodrio porque era imposible hacer el socialismo en esas condiciones, ¿no? Pero el propio Lenin, cuando analizaba y demostraba que ahí era imposible, que de los campesinos no podía salir nada, que sin un proletariado fuerte y un partido socialdemócrata fuerte era imposible la revolución, es decir, como algunos dicen, era erfurtiano, es decir, defendía, hay un libro muy bonito sobre Lenin erfurtiano, como sea, seguidor del programa de Erfurt, del Partido Socialdemócrata Alemán. Yo creo que no era tan erfurtiano, porque al fin y al cabo, a través de su hermano, le quedaba una patita populista, puchista y de las bombas, blanquista en última instancia, que fue lo que hizo al final, porque al final lo que hicieron fue eso, ¿no? O sea, al final, que aunque criticaban a los populistas rusos, al final hicieron un paso al socialismo, sin pasar por el capitalismo, al menos con lo bueno del capitalismo, que era la democracia, esas pequeñas cosas. Ellos obviaron eso, hicieron la industrialización y se cargaron los soviets. Pero el proyecto, al principio, al final, hicieron lo que querían los populistas. Es decir, un salto directo del precapitalismo a una cosa que llamaban socialismo, pero que, claro, con el proyecto marxiano no tenía prácticamente nada que ver. Bueno, entonces, aquí yo creo, entonces yo analizando todo esto, es decir, planteando esta posibilidad, es decir, que tiene unas implicaciones no solamente de historia y de interpretación de Marx, sino que es nada menos que la evaluación del movimiento obrero, pues, en los últimos 200 años. O sea, es que es nada menos eso. Es decir, la legitimidad de si ha habido revolución socialista o no, la legitimidad y la estructura desde un punto de vista marxista o marxiano de la revolución rusa, para no hablar ya de la China.
y de la cubana, y si queréis meter hasta de la nicaragüense. Es decir, que es un tema muy importante. Esto no es solamente una discusión de Marx dijo, Marx no dijo, es simplemente el movimiento socialista en el cual los que hemos estado de forma lateral en la Tercera Internacional, ¿eso es verdad que ahí se fue al socialismo? ¿O aquello era un monstruo, era una desviación del asiatismo, como pensaba yo cuando me dedicaba a esto, y que era al final pues que era imposible, que era Marx con unos bigotes cosacos, que eso no iba a ningún lado, ¿no? Y que al final se impone la geoestrategia, ¿no? Aquí me sale mi patita positivista, sí, es verdad. Hay una línea ahí positivista, empirista, que no me quito, ¿no? Pero ahí, con dos paréntesis, hay una hipótesis. Yo cuando pienso en esto, ¿no? Este tema, ¿no? De la Revolución Rusa y la Revolución China, voy a dos películas. Bueno, exactamente igual que cuando pienso en el Oriente Medio voy a otra. Y las dos películas son las películas de Eisenstein sobre Iván el Terrible, 55 días en Pekín, ahora con la película sobre Ava Gardner pues tiene importancia, y Lawrence de Arabia. ¿Y ahí qué se ve? Bueno, ¿qué se ve en Iván el Terrible? Bueno, pues el proyecto de Iván el Terrible era el mismo, de Iván el Terrible hasta Putin. ¿Cuál es el problema de Rusia? El problema de Rusia es aguas calientes durante todo el año. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Pues abrirse. ¿Hacia dónde se abre? Hacia el Negro, hacia el Báltico y hacia el Este. Lo ve ya Iván el Terrible, siglo XVI. Sigue siendo el proyecto de Putin, máxime ahora cuando se le han escapado pues todos los bálticos, Ucrania está como está, Bielorrusia que sí, que no, que vaya usted. Luego dicen, Crimea. Pero ¿cómo se puede pensar a alguien? ¿Alguien puede pensar que Rusia puede perder Crimea? Si es que perder Crimea es, el pobre Iván el Terrible es que se muere allí, salta, y dice, pero bueno, ¿qué has hecho? ¿Cómo has perdido la salida al agua caliente? Aunque tengamos que pasar luego por el Bósforo, que ese es otro tema, por los turcos. Pero bueno, aunque ahora están, parece, a partir de un piñón. Ese es el problema. Y entonces, eso es lo que ha dirigido, desde Iván el Terrible, pasando por Pedro, pasando por Catalina, pasando por los zares, hasta Lenin, incluido Trotsky, que era el que hacía esto, y hasta Putin. Es decir, ¿esto qué significa? Muy materialista, muy grosero, incluso si queréis, muy determinista. La geoestrategia determina la ideología. Y si te vas a la China, ¿qué ves en 55 días en Pekín? Pues un grupo allí en la ciudad prohibida, sigue estando en la ciudad prohibida, ahora le han puesto una estrellita roja, pero sigue siendo el mismo palacio. Un grupo en torno en aquel momento, a los manchúes, unos campesinos completamente abandonados y la costa entregada a los diablos extranjeros, es decir, a los capitalistas. Eso es lo que ha hecho. Eso es la gran salida del gran gigante chino. Lo mismo, absolutamente lo mismo. Antes era la dinastía manchú, ahora el Partido Comunista, cada vez que le veo la estrellita, digo, quítense la estrellita, por favor, olvídense a Mao, déjenlo, digan otra cosa, no intenten, no nos insulten con la banderita, con la estrellita, pero bueno, ellos siguen con eso. Lo de los dos países y todo eso, los dos sistemas y tal. Entonces, ese es el tema. Y ya para meter eso, Lawrence de Arabia, claro, ahí la traición de los ingleses. Por Lawrence de Arabia dice, mira, vamos a cargarnos el imperio turco, vamos a hacer, igual que Bolívar, una gran nación árabe. Y cuando va al Foreign Office le dice, pero usted está tonto. O sea, ¿nos hemos cargado a los turcos para hacer una gran nación árabe? No, hombre, no. Hay que buscar el beduino más bruto y decirle que es genial, que es el rey y nombrarle rey. Lo hicieron con los saudíes en un lado, con Abdullah, bueno, el padre de Abdullah en Jordania, lo hicieron con todos. Y la gran nación árabe quedó dividida. Ese es el objetivo del Foreign Office y no el delirio de Lawrence de Arabia, vamos a cargarnos a los turcos, a hacer una gran nación árabe tal. Ese es el tema. Entonces, claro, esas cosas, aparte que son 3 películas maravillosas, es que te enseñan mucho más que 5.000 libros de historia. Pero bueno, lo importante de ahí es que la geoestrategia al final se impone. Y entonces, ¿qué fue el marxismo? Pues una especie de ideología que utilizaron para hacer la misma política que habían hecho desde siempre. Entonces, claro, ¿esa qué consecuencia tiene? Pues una consecuencia muy dura, que es que el socialismo o se da en los sitios más avanzados del capitalismo o no se da. Porque que hubo revolución es evidente. Nadie puede discutir que no hubo una revolución. Que sea socialista, ya la cuestión empieza a ponerse mucho más peliaguda.
Creo que no se puede decir que haya habido socialismo ahí con ninguno de los parámetros. Ni había economía, ni había democracia, ni había capitalismo, ni había nada. Había simplemente la misma tradición que tenían los grupos dirigentes tanto en Rusia como en China, ¿no? Entonces, que cambiaron las ideologías, pero la estrategia tal. Entonces, con lo cual, claro, es que el socialismo, como pensaba Marx, había que hacerlo en Inglaterra. ¿Por qué se hace en Francia? Pues ese es el tema. Y eso tiene que ver, y yo creo que la base de todo esto es el nivel de autonomía que damos a la política. Yo creo que esa es la discusión. Después de todo esto, de pensarlo, y claro, lo he visto, ¿no? Ahí está. Claro, los que defienden toda esta línea, claro, normalmente son los politólogos, piensan que, claro, que hay una especie de autonomía de la política que puede intervenir decisivamente sobre la economía y transformarla de una forma tal que puede conseguir casi milagros, ¿no? Y ahí yo siempre me acuerdo de el famoso, la ironía de Marx tremenda, además, aparte de su cultura española, cuando ya refiriéndose a Don Quijote, dice, ya Cervantes demostró en su gran novela que la caballería andante no era compatible con cualquier modo de producción. Y entonces esa es la idea. Es decir, yo digo, bueno, sí, la política puede intervenir, pero no puede hacer todo. Y eso tiene otra consecuencia importante de rabiosa actualidad, que tiene que ver con el proyecto populista y lo de la agregación y todas esas cosas. Si tú piensas que no hay determinantes estructurales, si tú piensas que la política es autónoma, si tú piensas que la política puede agregar cualquier cosa, siempre y cuando que tengamos un líder carismático suficiente para conjugar sobre él todas nuestras frustraciones, pues entonces, claro, crees que es posible lo que es imposible. Claro. Es decir, hacer un conglomerado un conglomerado que algunos, los más malos, decíamos que era de aluvión. Y que claro, que con aluvión, pues cualquiera que sabe algo de geología sabe que sobre aluvión no se puede construir nada, porque se desagrega. El problema es como es una agregación falsa, falsa, digamos, basada en la imaginación, pues igual que se agrega, se desagrega. Y que entonces, claro, el intentar obviar eso, el pensar que la política puede conseguirlo todo, independientemente de las constituciones económicas, ¿eso qué significa? Pues claro, significa, por ejemplo, aquí en el tema de América Latina, que me estoy quedando en los prenotandos, pues claro, José Aricó, que es el que insiste mucho en esto, en la posibilidad, dice, Marx no entendió nada de América Latina, claro. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta de la capacidad creativa del Estado. Claro, el Estado era las minorías criollas, cuidado el asunto, que aquí también hay que ver quién es el sujeto de la construcción de América Latina. Las minorías criollas, es decir, burguesas y liberales, cuidado. Pero uno de los grandes problemas que, por ejemplo, García Linera, un tío bastante más inteligente que Aricó, reconoce que parte de la debilidad estructural que ha habido en los proyectos de construcción del Estado en América Latina, justamente de los indígenas. Claro. Bien en unos casos porque los liquidaron, como en el sur, de todos los argentinos y los chilenos, o bien simplemente porque fueron marginados, como pasó en México y en Perú, Ecuador, toda esta gente, ¿no? Pero claro, el problema de la deficiencia de la construcción del Estado en América Latina es justamente esa, la incapacidad, el ningún deseo de integrar a los indígenas en la gobernación. Y por eso un proyecto que sigue siendo el proyecto criollo, el proyecto hecho por los blancos, el proyecto en última instancia liberal de esto. Y justamente solamente ahora es cuando, y yo no sé si al cambiar el remo de un lado para otro se han pasado, están intentando, digamos, contrapesar la tradición liberal con las tradiciones indígenas, ¿no? Pero claro, ese es el tema, es decir, ese es el problema, que la construcción del Estado, la construcción de la nación, se hizo solo con una parte, se hizo con una minoría y justamente basándose en teóricamente con derecho a voto, pero en la práctica imposibilitando casi el voto. Y claro, eso es lo que ha hecho que esos estados sean estados anómalos, sean estados que no se han construido, estados además con unas burguesías dependientes que no han sido autónomas.
que no han sido capaces de desarrollar un crecimiento autosostenido, es decir, que no han sido burguesías compradoras, burguesías dependientes, primero de España, luego de Inglaterra y luego de Estados Unidos. No ha habido una burguesía realmente creativa y por lo tanto tampoco ha habido una burguesía interesada en integrar al pueblo, sino que ellos pactaron la burguesía con la colonia, con la potencia colonialista para seguir manteniendo marginado al pueblo. Y por eso, claro, son construcciones de estados no construidos, o no del todo. A nosotros nos pasa algo parecido, no tan duro, pero algo también, como todos los capitalismos periféricos y semiperiféricos, pues tenemos el déficit de burguesía. Claro, el problema, usted cuando encuentre problemas, busque la burguesía. Si no hay burguesía, mal asunto. Y aquí aplique ese test. Usted va a la península ibérica, donde hay burguesía, la cosa más o menos funciona. Entendiendo por funcionar, cuidado, desarrollo capitalista, claro. Si eso no se considera funcionar, ¿no? Entonces bien, fabuloso. Pero claro, donde no hay burguesía, la cosa empieza a funcionar mal. En Extremadura, Andalucía, etcétera. Donde hay burguesía, la cosa va funcionando. Debilidad de nuestra burguesía. La burguesía, y eso lo analiza maravillosamente Marx, ha sido una burguesía enclenque, una burguesía periférica, una burguesía, como decimos ahora, fallida, empezando por el Estado. Una monarquía, tanto en la versión borbónica como en la versión augsburgica, incapaz de construir y organizar el país. Dice, pero si es que han estado dice, si es que hasta la Revolución Francesa, hasta la invasión francesa, ¿cuándo se constituye el Estado español? Luchando la nación española, luchando contra los franceses. Hasta entonces cada uno vivía en su pueblo. O sea, ni siquiera los Borbones, eso que se les critica tanto, no uniformizaron nada. Echaron como siempre una estructura por arriba y seguía siendo. Y Marx analiza, dice, Napoleón se rompió los dientes porque veía solo la corte. Dice, bueno, un país que tenga esta corte me la como, y no se dio cuenta del pueblo. Y es verdad, dice, el problema de España es ese. El problema de España es una corte completamente anquilosada, cosa en la cual no hemos ganado nada. Los Borbones siguen siendo iguales. Ahora bien, el problema es que frente a esa polaridad hay un pueblo completamente desorganizado y no ha habido estructuras intermedias. Es decir, aquí dice, hay una gran vida municipal, una gran vida local y una anodina vida estatal. Estatal, palaciega. Y no ha habido Estado. No hubo Estado Austria y no ha habido Estado Borbón, a pesar de todo. Es decir, que aquí ha habido siempre una incapacidad de la burguesía y de la monarquía para construir el país. Es decir, construir un Estado moderno. Y por eso dice, es imposible que haya aquí nunca una revolución. Y el tío analiza y dice, no, si es que aquí en España, con una clarividencia. Tengan en cuenta otra cosa. Estos análisis, todos los análisis que está estudiando Ramón, los escritos políticos, se hacen en una biblioteca, eso sí, con la bibliografía en 7 idiomas, español, francés, italiano, portugués. O sea, una bibliografía tremenda, pero desde Londres. Y lo mismo habla de Crimea, que de Cataluña, que de Bolívar. Todo lo hacen allí desde la biblioteca. O sea, también hay que tener en cuenta cómo lo hacen, ¿no? Pero con una clarividencia que él veía justamente y dice, los españoles han sido muy levantiscos, no han hecho ninguna revolución. Y yo creo que la única que daba como revolución, para mí tampoco lo es. Dice, quitando esa no sé por qué, porque como Marx, como tenía estas cosas, dice así, que le daba una cosa, le gustaba y ya estaba. Dice, la única revolución que han hecho fue la de las comunidades. Digo, pues mira dónde va también. O sea, una revuelta feudal la convierte en la única revolución que ha habido en España. Dice, no ha habido revolución. Dice, y no puede haberla. Y analiza y dice, no puede haber una revolución porque no hay proletariado. Y claro, entonces empieza a decir, dice, como no ha habido burguesía, no hay proletariado, por lo tanto no hay revolución. Entonces, claro, digamos, la clave, incluso cuando estudia en la periferia, es siempre la misma. No hay burguesía, no hay proletariado, no hay revolución. Papel de la burguesía, construir el capitalismo. Dialéctica de la burguesía, al construir el capitalismo, construye, como él dice, su enterrador, el proletariado. Entonces, la misión histórica de la burguesía es suicidarse. Construye a los que le van a llevar a la fosa. Entonces, ¿por qué defiende a la burguesía? No por solo la burguesía, aunque yo creo que él se sentía, esto que dice lo dice sinceramente, ¿no? A él toda la parte esta antigua le molestaba mucho, ¿no? Porque él la padecía en Alemania. Él dice, ¿cuál es la parte alemana buena? La que ocuparon las tropas francesas, que era la suya, la Renania. ¿Dónde está? Donde no han entrado los franceses, esto sigue siendo los Junkers, siguen los prusianos, es decir, sigue siendo la barbarie. ¿Cuál es la parte civilizada alemana? La parte ocupada por los franceses.
Y por eso el amor a Napoleón, incluso a Napoleón, no ya a las tropas revolucionarias republicanas, sino incluso a Napoleón. ¿Por qué? Porque dice, donde entró el código Napoleón, entró la civilización, donde no seguimos con las brumas germánicas, que tanto él como Engels se reían mucho de la bruma germánica, ¿no? Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Ahí está, es decir, que ahí está. ¿Por qué defiende la burguesía? Porque la burguesía es la antesala del proletariado y por lo tanto del socialismo. No hay burguesía, no hay socialismo. O sea, la cuestión es evidente. Cuando se rompe sin burguesía con el capitalismo, con el protocapitalismo que hay, barbarie. Barbarie, que son los intentos de revolución, al final han construido unos monstruos precisamente por eso, porque se impone otra vez digamos, la geoestrategia, ¿no? De todas formas, es cierto, hay que estudiar porque los escritos políticos tienen... Lo que pasa es que el problema de Marx es que es dialéctico. Es decir, que en Marx, cuando tú vas diciendo, porque la interpretación de Aricó es muy fácil, dice, bueno, hay unos primeros estudios que son hasta el año 48 más o menos, donde es moderno. Hay una época de transición de los 50 a los 60 donde empieza a variar. Y a partir del 65, con los estudios sobre Irlanda, centralidad, todo el mundo lo dice, al final los estudios sobre el 65 en Irlanda cambian. Pero vas a los 70 y te encuentras, yo he sacado textos, artículos sobre España del 75 donde vuelve a lo mismo. Aquí no hay burguesía, aquí es imposible la revolución, patatito. Entonces, que en Marx, normalmente, aunque hay algún atisbo, ahí se ve, no me va a dar tiempo, pero alguna cosa sobre México, ¿no? Por una parte dice, qué bien, qué maravilla, los americanos han ocupado California, los han sacado de ese, bueno, ahora lo leeré que queda más bonito con ello, de ese sueño donde estaban ahí dormidos, te imaginas el mexicano siempre con el sombrero tocando la guitarrita, dice, han llegado los americanos y le han dicho, venga, esto que es tan rico tiene que funcionar. Y luego al final hace eso, ¿no? Entonces dice, qué bien, el oro de California, eso, qué maravilla, ¿no? Han entrado en la historia. Pero claro, luego, en cambio, cuando unos años después se produce el ataque franco-español-inglés, al final solo se queda Francia con el emperador Maximiliano y tal, ahí ya cambia. Dice, porque claro, ahí ya ve que hay un Estado, que hay no una burguesía, pero bueno, está Juárez, había ahí una especie de protoestado ya y entonces ya no lo ve tan claro, ¿no? Y ve también una respuesta popular, ¿no? Entonces dice... García Linera dice, claro, ¿por qué? Porque en los primeros textos no había una estructura y en los segundos textos, cuando se produce la invasión, ya había un Estado mexicano protocapitalista, en fin, ya había algo, ¿no? Y entonces, claro, lo que era beneficioso al principio, aquí se transforma en un ataque colonial, ¿no? Y bueno, entonces el problema es ese, que no es posible, o sea, en Marx hacer esta tripartición, exactamente igual que la tripartición altuseriana, que también celebraremos este año ya, ya nos queda un mes para celebrarlo, pero justamente en relación a Hegel, ¿no? Es que el problema es que Marx mantiene a Hegel, y además justamente, como dice Sacristán, dice es que cuando rompe con la filosofía es cuando retoma a Hegel para construir la economía. Ahí está la paradoja. Y exactamente igual pasa en sus análisis sobre América Latina, ¿no? Que curiosamente, por un lado Aricó le dice, Marx aplica a América Latina la misma idea de Hegel. América no forma parte de la historia, está fuera de la historia. Pero en cambio, luego le dice, en cambio sí sigue también a Hegel, no, a lo que no sigue a Hegel es en la importancia que daba Hegel al Estado. Él sigue a Hegel en considerar que América no está en la historia, pero no sigue a Hegel en la idea, en la omnipotencia que le da al Estado, porque para Marx, y si os recordáis esos maravillosos años de los años 40, en que él va diciendo primero la crítica de la religión, luego la crítica política. Dice, pero vosotros, la izquierda hegeliana, os habéis quedado ahí, incluido Moses Hess y Ruge. Dice, yo doy otro salto, hace falta la revolución social, el tercer punto. Es decir, la clave no está en el Estado, sino en la sociedad civil, es decir, en la producción, es decir, en el capitalismo. Y si no
formamos la sociedad por mucho que hayamos reformado la religión. Strauss, Bauer. Por mucho que hayamos reformado la política, Ruge, Moses Hess, no hemos incidido porque no hemos cambiado la forma de producir, no hemos cambiado la sociedad civil. Esa es la aportación marxista, si es que ese es el problema. Y luego ahí está el problema fundamental. Yo creo que por lo que Marx es grande, no es, yo en eso no estoy de acuerdo, por el diseño utópico de nuestros deseos de la sociedad como debería de ser. Eso lo ha hecho todo el mundo. Desde Platón hasta Tomás Moro, todo el mundo, todos los socialistas utópicos del 19, eso lo ha hecho todo el mundo. O sea, pensar cómo queremos vivir, jauja, todo eso de que caían las cosas de los árboles, que, en fin, todo eso lo lleva pensando la humanidad desde que ha nacido. Pero la ventaja de Marx es la conferencia que dijo Marcuse en los años 70 en Berlín. El final de la utopía. Lo que era utopía ahora ha dejado de ser utópico. ¿Y precisamente por qué? Porque Marx ha dicho, no, es que ahora podemos hacer lo que no se pudo hacer. O sea, la revolución que quería Münzer, que era imposible, ahora la podemos hacer. La revolución que quería Moro, ahora la podemos hacer. Esa es la aportación de Marx. Y por eso es el paso del socialismo científico, aunque esté tan mal visto, socialismo utópico al socialismo científico. La demostración de que ahora es posible, que ahora hay condiciones históricas para lo que era utopía, dejara de ser utopía. Y eso tiene otra consecuencia tremenda. La burguesía ha dejado de ser una clase creativa para convertirse en una rémora y en un vampiro. Daros cuenta de la gracia. O sea, alabanza absoluta de la burguesía en su papel progresivo. Pero llega un momento, como dice muy bien ahí en el manifiesto, y en la introducción del 59, llega un momento que las relaciones de producción se transforman en una rémora y las fuerzas productivas exigen un cambio de las relaciones de producción. Eso es el socialismo. Para que se mantenga el desarrollo de las fuerzas productivas hay que cambiar de clase. Ya la burguesía ha acabado su fase progresiva, al menos en los puntos fundamentales. Cuidado, esto es a nivel global. Marx, como siempre, cuidado. Marx, en un sentido beberiano, podríamos decir, de forma anacrónica, crea un tipo específico. ¿Y dónde lo coge? En el punto más desarrollado. Cuidado, cuando estamos hablando, Marx habla del capitalismo inglés. ¿Pero por qué? Porque es el capitalismo más desarrollado. Claro, sí, en aquel momento, y por eso él defiende que India entrara en el capitalismo controlada por los ingleses y California entrara en el capitalismo controlada por los yanquis, era progresivo. Donde empezaba a sobrar la burguesía era en Francia. Era en Italia, bueno, en Italia menos, era en Inglaterra sobre todo. Ahí es donde la burguesía estaba perdiendo su función, ¿no? Entonces, cuidado el asunto, que si se ve a nivel global, aún quedaba a la burguesía le quedaba mucho desarrollo en gran parte del mundo, pero en el punto central, que era lo que él llamaba, claro, el punto fundamental del capitalismo, Inglaterra, Estados Unidos, las colonias allí inglesas, ¿no? En la India y en Australia, ahí ya la burguesía empezaba a convertirse en una rémora y por eso el socialismo era necesario. O más que necesario, era ya casi exigido. Pero, y ahí está la cuestión, podía, y él lo analiza también, y en los análisis políticos le ve muy bien, que eso era una tendencia, no era una ley necesaria. O sea, empezaba a dejar de ser necesaria la burguesía, pero puede mantenerse, porque queda lo que podríamos llamar conceptos o esencias zombies, que es lo que nos domina ahora, los zombies, que son muertos, pero muertos vivientes enormemente potentes, cuidado. O sea, tú dices, la burguesía, la religión, son zombies, pero zombies muertos vivientes que nos están comiendo. Cuidado, ese es el asunto. O sea, que desde un punto de vista, digamos, de desarrollo, son muertos, ya no tiene ningún sentido. O sea, es absurdo, eso ya ha desaparecido. Ahora bien, como muertos vivientes, siguen dominándonos. Entonces, ese es el punto. Y además eso puede volverse para atrás, como ha sucedido, ¿no? Sucedió en parte en la Edad Media, puede suceder, o sea que se puede echar para atrás. La cosa no es necesaria, ¿no? Bueno, pues yo no sé ya si contar 58 minutos. Bueno, otra cosa que es importante, además nosotros que fuimos país esclavista, son los análisis que haces sobre la importancia de la esclavitud para el capitalismo. Es algo que no tiene desperdicio. O sea, la importancia de la esclavitud para el capitalismo, y daros cuenta que la lucha fundamental de los ingleses contra España era conseguir fundamentalmente la apertura del comercio esclavo a América Latina,
que al principio les daban unos barcos y luego otros, o sea, que la lucha inglesa, lo primero que los ingleses intentaron llevar a América Latina fueron esclavos. Es decir, la importancia de la esclavitud en el desarrollo del capitalismo ha sido esencial, ¿no? Mirar, esto en Miseria de la filosofía, nada menos. Dice, la esclavitud directa es el fundamento de la industria burguesa, al igual que las máquinas, el crédito. Fíjate además el argumento, ¿no? Los argumentos son tremendos, ¿no? Sin esclavitud no tendríamos el algodón. Sin el algodón no tendríamos la industria moderna. Es la esclavitud la que ha dado valor a las colonias. Son las colonias las que han creado el comercio universal. Es el comercio universal lo que constituye la condición de la gran industria. La esclavitud, pues, es una categoría económica de enorme importancia. Y daros cuenta que la esclavitud es importante porque dio la maldita casualidad que es que los pobres indígenas eran incapaces de soportar el modo de producción capitalista y se morían. O sea, es verdad que los matamos muchos, sobre todo con la sífilis. A sablazos pocos, porque en realidad es que no había suficientes espadas ni cañones para matar a tantos. Con la sífilis matamos bastantes. Pero, claro, pero el problema grave era ese, que es que los modos de producción eran tan brutales que morían. Por eso tuvieron que importar a negros. Y, por cierto, las casas criticaba mucho y sufría mucho por los indios, pero no sufrían nada por los negros. Es decir, que sustituyeran a los colonos indios que se morían por los negros, le traía el pairo. Es decir, que cuidado, también hay muchas contradicciones aquí en nuestro asunto. Una cuestión sobre la anexión norteamericana de México. Dice, en América hemos presenciado la conquista de México, la que nos ha complacido. Es que aquí no hay tapujo. Constituye un progreso también que un país ocupado hasta el presente exclusivamente de sí mismo, desgarrado por perpetuas guerras civiles e impedido de todo desarrollo, un país que en el mejor de los casos estaba a punto de caer en el vasallaje industrial de Inglaterra, que un país semejante se ha lanzado por la violencia al movimiento histórico. Es en interés de su propio desarrollo que México estará en el futuro bajo la tutela de los Estados Unidos. Es en interés del desarrollo de toda América que los Estados Unidos, mediante la ocupación de California, obtienen el predominio sobre el Océano Pacífico. Las loas a la colonización del Pacífico, la marcha del este hacia el oeste, con los ferrocarriles, tal, es que eso es que le da un placer que es que se pone nerviosito solo viendo la importancia del oro de California en el capitalismo, es que se disloca el pobre hombre con esto, ¿no? Dice, bueno, claro, dice, esto lo pone en otra, la guerra de conquista. Bueno, dice Engels, que también tenía lo suyo. Insiste en lo mismo, la guerra de conquista fue llevado a cabo única y exclusivamente en beneficio de la civilización. Dice, ¿o acaso es una desgracia que la magnífica California haya sido arrancada a los perezosos mexicanos que no sabían qué hacer con ella? Dice, esto no se hará sin costes, pero el progreso vale la pena para Engels. Cita de Engels. Engels también, como buen militar, era tremendo, ¿no? Dice, la independencia, entre comillas, de algunos españoles en California y Texas sufrirá con ello, tal vez. La justicia, entre comillas, y otros principios morales quizás sean vulnerados aquí y allá, pero ¿qué importa esto frente a tales hechos histórico-universales? Yo creo que aquí es Hegel puro y duro. Aquí sin tapujo. Dice, sí, es una pena, pero ¿qué le vamos a hacer? Son las necesidades de desarrollo para Hegel del espíritu y aquí los desarrollos histórico-universales, ¿no? Bueno, unas conclusiones en 2 minutos. Bueno, primero, una forma de decir, dice, bueno, estos estudios son informativos, son hechos para vivir. Es decir, se hacían, como dicen eso, es tan bonito, ¿no? More lucrandi o algo así, ¿no? Pane lucrando, sí, para comer, ¿no? Como lo dice Sacristán. Es decir, pero, oye, pues para ser pane lucrando, ¿cómo lo hace? Porque es que Pedro Rivas, en la edición de los escritos sobre España, es que ahí analiza más de 200 libros leídos en 2 o 3 años. Aparte de centenares de periódicos, ya digo, en alemán, francés, español, italiano y de 10 o 12 países, ¿no? O sea, es tremendo, primero. Segundo, que se dice, son escritos, como muy bien dice Ramón, políticos. También lo destaca Sacristán.
en la introducción a los escritos sobre España. No son escritos estructurales. La estructura no aparece. Son escritos superestructurales, políticos. Lo cual no significa que no esté debajo, porque aquí lo dice claramente, ¿no? Pero son escritos y por eso los que los quieren despreciar dicen, bueno, primero, son coyunturales, fuera. Segundo, son superestructurales, no trata la economía, fuera. Segundo, lo que he dicho ya de las categorías hegelianas. La discontinuidad radical entre un Marx positivista y eurocéntrico y un Marx más abierto al otro, ¿no? Lo que dice, claro, porque le acusan, Alberto Filippi, que es un analista latinoamericano sobre esto muy importante, dice la posición de Marx es capitalístico-céntrica. Y eso es verdad, claro, es verdad con las condiciones y las salvedades que he dicho anterior. Y aquí acabo diciendo, una dificultad añadida que presenta la teoría de la evolución de Marx del eurocentrismo a una mayor apertura hacia los países precapitalistas y periféricos es que Marx analiza de forma distinta la realidad americana que la realidad de Irlanda, Turquía o la India, en estudios de la misma época. En unos es eurocéntrico y en otros no lo es, claro. Es decir, que mientras que por un lado está diciendo, y ya me queda un minuto leer esta última frase, ha pasado, fijaros en Irlanda, esos son los textos, lo siguiente que quiero trabajar, pasa de decir, pues qué maravilla, Irlanda al fin y al cabo, pues eran unos pobres desgraciados, gracias a la ocupación desde Cromwell inglesa, han entrado en la historia, bien, punto. Y de repente, 20 años después, a partir del 65 empieza a decir, cambia. Dice, referida al proletariado inglés, un proletaria, ninguna clase se puede salvar o se puede emancipar dominando a otra, en primer punto. Pero es que da otro salto. Dice, la liberación, la emancipación del proletariado inglés pasa por la Constitución de Irlanda como nación. Y ya eso ya te vuelve a romper. Digo, pero bueno, ¿a dónde vamos? Pero usted no era antinacionalista. Usted no decía que Irlanda era periférica. Ese cambio, ¿no? Pero es que en ese mismo momento que está escribiendo eso, está diciendo lo de América. O sea, es curioso, ¿no? Y ya acabo leyendo este último párrafo. Por todo lo anterior, podemos concluir que la teoría de la división de la obra de Marx en dos periodos diferenciados, de forma radical defendida por Aricó y otros, se sostiene tan poco como la que estableció la altisera inicial entre un Marx hegeliano filosófico y un Marx no hegeliano científico. La compleja obra de Marx presenta rasgos hegelianos y no hegelianos a lo largo de toda su obra. Y lo mismo pasa con los matices eurocéntricos y menos eurocéntricos. Incluso nos atreveríamos a decir que en los textos más teóricos y centrales, Marx defiende su teoría de la importancia del desarrollo de las fuerzas productivas y de la necesidad del desarrollo capitalista. Y en sus escritos más políticos y circunstanciales relaja esta exigencia teórica. La clave de la cuestión está en la autonomía que se concede a la acción política y estatal. Aricó y sus seguidores enfatizan, según mi punto de vista, con exceso la autonomía de la política en relación a los condicionantes económicos, atribuyéndoles un papel casi demiúrgico y desconociendo el papel determinante de la economía, aunque esa determinación económica se sitúe en última instancia y pueda no ser dominante en algunos casos. Entonces yo concluyo como empecé diciendo, aludiendo primero a la dialecticidad de Marx, dialéctico por él mismo y dialéctico como teórico de la modernidad y la propia dialecticidad de la modernidad. Entonces, el proyecto, claro, el proyecto tiene que ser, vamos, yo pienso, tiene que ser, y en ese sentido es retomar ese Marx, es un desarrollo del socialismo como superación del capitalismo, pero sin tirar el niño con el agua sucia, ¿no? Es decir, y eso tiene que ver, por ejemplo, pues cuestiones tan claras como el individualismo. Es verdad que el individualismo capitalista es un individualismo perverso, pero claro, la contraposición de esto a la comunidad, eso es mucho más opresivo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, como ya decía en el siglo XIV, el héroe de la ciudad da libertad. Entonces, intentar volver al calor, al calorcito de la comunidad en el sentido de la Gemeinschaft, yo creo que eso no va a ningún sitio, al menos para una idea que se entienda como socialista. Es decir, yo no veo ninguna idea compatible del socialismo con la recuperación de estas estructuras precapitalistas. Bueno, muchas gracias. Bien. Moitas grazas. Bueno,
un turno para coloquio cuando queredes. Hola, buenas. Su exposición ha tratado muchos temas. Yo me voy a centrar en uno muy concreto que se ha mencionado de forma muy puntual, pero a mí me parece bastante interesante. Pero antes quería hacerle una pregunta. Hace cosa de un año, creo que fue hace cosa de un año, vino aquí, hubo una presentación aquí en Santiago el jueves, creo recordar, de Néstor Coan tratando este tema, ¿no? Se publicó en Bolivia, creo recordar, con una reedición en Argentina, una compilación de textos que se han llamado textos inéditos de Karl Marx, que tratan todo el tema bueno, tratan varios temas, ¿no? Se habla del cuaderno Kovalensky. Yo no he leído esta compilación y la verdad es que desconozco con exactitud los temas, ¿no? Pero se hacía una reflexión al respecto que yo considero interesante, ¿no? Y dice que estos textos, una de los matices que nos aportan es que nos hablan de una evolución hacia la vejez de Marx, una mayor profundización en la cuestión de las naciones y la cuestión étnica y demás, y se atempera este presunto eurocentrismo de Marx, ¿no? Y era para saber qué opina usted al respecto. Y la cuestión, ya centrándome en lo que hemos tratado aquí, es sobre China, ¿no? Usted habla de la necesidad de pasar por el individualismo capitalista burgués para poder construir posteriormente ese socialismo plenamente socialista, ¿no? El socialismo al que alude Marx, que no sería en ningún caso un retorno a lo pasado y a la comunidad como cuestión idealizada y reaccionaria al fin y al cabo, ¿no? Entonces, el caso de China ha provocado muchas veces un gran rechazo muy comprensible en el marxismo occidental, porque resulta francamente difícil defender ciertas realidades, ¿no? Pero yo quiero preguntarle si al fin y al cabo esta industrialización a marchas forzadas que se ha dado en China, este proceso desde lo más comunitario hacia lo más individualista, todo este proceso de acoger a empresas de mayor envergadura, más complejas, sumergirse en la industrialización más electrónica. Y ahora estamos viendo, ¿no?, esta sustitución del capital extranjero por capital nacional. ¿No sería un paso necesario, por mucho que nos duela admitir ciertas cosas, ciertas realidades, si no sería un paso necesario en este camino chino a un futuro socialismo, y si no constituiría este proceso tan peculiar que se ha dado en China una evolución necesaria desde lo precapitalista hacia lo poscapitalista? Y no sé, me gustaría conocer su opinión al respecto, porque quizás siendo aparentemente antimarxistas, los chinos estén llevando a cabo una aplicación muy fría y muy chocante de la doctrina de Marx, y nos echaríamos las manos a la cabeza. Entonces, a ver qué opinas tú. Bueno, sí, ahí dicen lo de la evolución, sobre todo el fulcro, el cambio, es el año 65 con los escritos sobre Irlanda. Yo lo que creo es eso, yo lo que he leído, porque yo en España lo ves, ¿no? Vas viendo, pero es que yo en el otro texto que mandaré, en el 1870 y tantos, hay un escrito que vuelve a lo mismo. Es decir, que yo lo que creo es que, vamos, mi interpretación, Marx era eurocéntrico, era alemán, es decir, entonces él dice, yo lo que he estudiado, el modelo del capitalismo que tengo es el modelo inglés. Y entonces el modelo del socialismo que tengo es un modelo que recoge lo mejor de la burguesía y tal, bien. Entonces, cuando bien la historia, bien las exigencias le llevan a plantear casos concretos, pues ahí sí, es lo que digo, ahí relaja un poco esa idea, pero yo creo que lo ve como
como excepciones, ¿no? Y además le ponen, por ejemplo, en el caso de la comuna rusa, le ponen unas condiciones que son imposibles de realizar, ¿no? Entonces, yo creo que él, lo que le pide el cuerpo, en lo que él se encuentra bien, es en el desarrollo capitalista del libro, ¿no? En el inglés. En lo demás, lo ve, claro, también podemos decir que es que, bueno, vamos a ver, lo mismo que la filosofía. ¿Hay filosofía fuera de Grecia? Yo creo que no, puede haber pensamiento, puede haber otra. Dice, es que usted, es que entonces, no, es que filosofía y tú. ¿Hay filosofía bantú? No, no puede haber. Bueno, cuidado, filosofía bantú, hecha en inglés, sí. Filosofía bantú, hecha en bantú, no, pues porque la filosofía es una estructura lingüística que tiene unos elementos, entonces eso no puede ser, igual que no hay filosofía china. En eso yo soy rigurosamente heideggeriano. Entonces, claro, entonces dice, ¿puede haber capitalismo, socialismo que no sea capitalista? Digo, con la idea que Marx tenía y yo, pues yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, que se pueden hacer revoluciones, se han hecho. Que podemos hacer otras cosas, sí. Pero que eso sea que eso sea socialismo en un sentido, digamos, compatible con la tradición del movimiento obrero. Claro que dirán, claro, es que la tradición del movimiento obrero suyo es blanca, patriarcalista, europea, con lo cual es tautológico, claro. Solamente hay socialismo solamente puede ser blanco. ¿Por qué? Claro, porque yo lo he definido. Es que socialismo es solo el desarrollo de lo que hemos dicho los blancos, claro. Y usted que es negro, pues no puede ser socialista, a no ser que se haga blanco. Entonces, claro, o sea, quiero decir que esto puede caer en una cosa tautológica. ¿Cómo? Dice, ¿usted ha hecho la revolución? Sí, pero es socialista. No, ¿por qué? Porque socialismo lo defino yo como Y dice, claro, pero es que yo no lo podía hacer eso, he hecho otra cosa. Dice, por eso, pero no socialismo, adiós, hasta luego. Ese es el tema. Que esto hay a veces que son como juegos tautológicos. Yo defino socialismo de esta manera, entonces lo de la Unión Soviética no es socialismo, lo de China, ¿para qué quieras contar? Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Y lo de China, hombre, yo creo que el socialismo tiene que coger el individualismo burgués, no el capitalismo, cuidado. O sea, el individualismo ilustrado. O sea, el individualismo, para entendernos, yo soy hegeliano, pero bueno, kantiano por una vez, sin que esto trascienda. Es decir, la idea del republicanismo, la idea de la razón, etcétera, etcétera. Eso sí, no el individualismo capitalista. Si se fijan, el individualismo capitalista no es racional, no es republicano. Es mucho lo que me gusta, la libertad del consumidor. O sea, no es vamos a ver, el individuo capitalista no es el individuo ilustrado. Muchas veces es un individuo sentimental, es un individuo preilustrado, un individuo al cual se le excitan las pasiones, ¿no? Eres maravilloso, la República Ikea de tu casa, todas esas chorradas que son como sacar tus pasiones, lo de ahora, ¿no? No te avergüences de ser rico, igual que dicen, no te avergüences de ser gordo, pues no te avergüences de ser rico, es decir, eso no, eso es repugnante, eso no tiene nada que ver con el individualismo. Pero si hay un individualismo burgués de origen nominalista o camista, que es lo único bueno que yo retomo de Lutero y de la Reforma, que en lo demás es una vuelta completamente medievalizante, pero en la importancia del individuo sí. Ese individuo es el que yo quiero recoger, el individuo renacentista, ilustrado, y el individuo de los Buddenbrock, de Jacobo Muñoz. Celebramos un homenaje pasado mañana en La Laguna. Ese es el individuo burgués, no es el individuo capitalista, ¿no? Y claro, lo de los chinos es que han hecho eso. Es decir, no han cogido la burguesía, han cogido el capitalismo. Y al capitalismo lo más salvaje, el más depredador, el más destructor del medio ambiente, el más salvaje. O sea, eso no tiene nada que ver con el proyecto ilustrado, no tiene nada que ver con el proyecto socialista y mucho menos con el comunismo. O sea, que ese es el problema. Entonces yo creo que es un intento de desarrollo capitalista salvaje, pero por de pronto sin democracia, por de pronto sin modernismo. O sea, yo creo que el proyecto son tres patas: modernización económica, modernidad ético-política, democracia, una ética habermasiana, universalista, y modernismo, es decir, libertad artística. Daros cuenta, la crítica antimoderna hace una recuperación selectiva de la modernidad. Vamos a ver. ¿Qué recogen? La modernización toda. O
son capitalistas, o sea, tanto los yihadistas como los chinos, como todos, son absolutamente capitalistas, no discuten lo más mínimo del capitalismo. De hecho, ¿quiénes son los yihadistas? Banqueros y tecnócratas. Los que se inmolaron ahí eran ingenieros. O sea, quiero decir eso, la modernización tal cual. Irán, modernización tal cual. 4 bancos, dicen islámicos, tonterías. Capitalismo puro y duro. Ahora bien, vamos al otro punto. Modernidad. Ahí la empezamos a jorobar. Democracia. Bueno, derechos humanos, bueno, hay que matizarlos con el sintoísmo, con el arabismo, con el confucianismo. Mira, nosotros hemos tenido una democracia orgánica y sabemos que los apellidos, los adjetivos se cargan igual que las democracias populares. No, diga democracia, no le ponga nada. Aquí hemos sido demócratas orgánicos 40 años. No quiero ser demócrata sin adjetivos. Entonces, ese es el punto, la democracia. ¿Y la ética? ¿Qué ética? ¿Dónde está el individualismo? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la posibilidad de autoexpresión a nivel sexual, a nivel económico, a nivel intelectual? Eso fuera. No. Aquí los homosexuales no. Aquí la mujer con el velo. Aquí el niño un pobre desgraciado. No, cuidado. Ese nada. Y si vamos ya al modernismo, ha blasfemado contra el Papa. No se puede uno meter con la Virgen. Bien, es verdad que casi siempre esas cosas que se hacen son de una chabacanería y una vastez que no es porque el estómago te hace así. O sea, no es que se meta uno con Dios, es que lo hace de una forma tan repugnante y tan vasta que dice bendita la Virgen y la Macarena frente a estas vasteces, ¿no? Pero claro, entonces cuidado. Los antimodernos hacen una recuperación de la modernidad selectiva. Modernización toda. Modernidad ético-política muy poco, modernismo ninguno. Entonces, claro, yo creo que el socialismo tiene que recoger los 3 elementos. Una modernización capitalista ineludible, porque a no ser que nos carguemos a la mitad de la población, no hay forma de alimentar a la gente sin industria y sin tecnología. Eso es absurdo. No se puede. O sea, no podemos vivir cada uno en comunidades autónomas de 50 cazadores-recolectores, como analizaba Harris y toda esta gente. No podemos. Hombre, a no ser que haya una guerra, nos carguemos a la mitad o a las 3/4 partes de la humanidad y los que queden se reorganicen. Pero como eso supongo que no lo queremos, modernización, pero también modernidad, tanto ética como democrática, y luego modernismo, libertad de creación. Entonces, ese es el problema, ese es el socialismo. Los chinos han cogido modernización, modernidad nada y modernismo tampoco. Pues si tenéis que ver las óperas chinas, es que dan ganas de llorar. Entonces, claro, como todo lo del realismo socialista y todo eso. Entonces, cuidado. O sea, yo creo que el socialismo, al menos el que pensaba Marx y el que recuperaría yo como digno, tiene que recoger las 3 patas. Modernización, modernidad y modernismo. No solamente una, ¿no? Y por ese sentido, los posmodernos, antimodernos, desde Wojtyła hasta los ecologistas integristas y todo eso, hacen una recuperación selectiva de la modernidad y se cargan muchas cosas. Entonces, claro, cuidado, que por eso ese es el asunto, ¿no? Yo cuando digo que el socialismo es la superación o la continuación del capitalismo, es no del capitalismo, sino de la modernidad, de la ilustración y con todas las patitas de la ilustración, no solamente con las que quiero. Pues claro, el hombre, tú le dices a un musulmán que él no es moderno, dice, sí, mira, yo voy vestido así. Pero ¿cómo va la mujer detrás? Él sí, él va vestido de europeo, como los chinos ahora van vestidos de europeo. Pero ¿cómo va la mujer detrás? Con el velo. Entonces es el asunto. Modernidad selectiva, modernidad para mí, que puedo beber y tal. Modernidad para ti no. Entonces ese es el problema, ¿no? Los indígenas igual. Modernidad para lo que quiero, pero el niño y la mujer sometida. En las tribus, cuidado, mucho asunto, ¿eh? Por eso es un paréntesis. Pero yo creo que habría que analizar con muchísimo cuidado esos cambios constitucionales que se han hecho en México y en Bolivia y tal, equiparando el derecho indígena con el derecho liberal. Porque en muchos casos, sobre todo, insisto, para las mujeres y los niños, es mucho más lesivo esos derechos indígenas que los derechos liberales, ¿eh? Quizá en la propiedad no. Con los ladrones los tratan mejor, pero a lo mejor con los adúlteros y tal los tratan peor. Entonces, cuidado el asunto. A ver si por mor antiliberal volvemos a Quetzalcóatl, ¿no? O sea, hay que cuidar el asunto. Y otra palabra. Yo personalmente le voy a dar la razón en una cosa, que es en el hecho de que yo creo que la razón no racializada tiene un potencial inmenso.
De hecho, lo tiene porque, quiero decir, los movimientos progresistas, liberales, socialistas de todo tipo, tradicionalmente se han apoyado en ella, y otros movimientos como el ultranacionalismo o el imperialismo se han apoyado en teorías de racismo científico que sí, muy, muy científicas, pero no recogían estos ideales racionalistas de la Ilustración. Entonces sí que yo estoy de acuerdo con que los ideales de la Ilustración, repito, no racializados, lo mejor de la Ilustración continental y sobre todo española es el hecho de que no hizo distinción de razas y de que hubo mestizaje en América. Esa razón no racializada tiene un potencial de cambio muy grande y hay que oponerla a todas las categorías raciales, a todas. Pero sí que me parece vital, porque de hecho siempre se critica de la Revolución Francesa el hecho de que excluía a las mujeres o a los hombres no blancos, pero el discurso liberal de la Revolución Francesa fue utilizado después por los movimientos sufragistas de las mujeres y por los movimientos de liberación de derechos civiles en Norteamérica y demás. O sea que vemos que a medida que se va expandiendo el discurso es muy liberador. Yo ahí le doy la razón. Ahora bien, tengo que exponer discrepancias evidentes, primero con respecto al pesimismo con el que afronta la situación fuera de Europa. Creo que no podemos olvidar la aportación de la teoría del desarrollo desigual y combinado, que además después va a entroncar con las investigaciones de la ciencia política más ortodoxas, más liberales, después en resultados. A medida que los países se modernizan, todo lo demás viene detrás. Por ahora, Arabia Saudí podrá tener una sharia muy dura, pero que bueno, ya hay movimientos feministas, ya hay no sé qué, y eso les va a durar, pues bueno, 4 días, me explico. Históricamente hablando, eso les va a durar 4 días. Y también, bueno, o al menos yo lo veo así. Y después también el tema de la revolución, de lo que es la revolución en Rusia y en China. Quería plantear una cosa, quería preguntarle, yo estoy de acuerdo con usted en que igual no es el socialismo esperado, pero ¿no cree que ha sido un proceso modernizador muy exitoso? Quiero decir, vale, no ha jugado el papel, o sea, no ha construido esta sociedad socialista fantástica de las que nos hablaba Marx, pero Rusia no... Además hablábamos de positivismo, vámonos a los indicadores, no... Durante la Unión Soviética no creció exponencialmente el número de periódicos publicados en Rusia, el número de carreteras, el número de coches, no están más cerca hoy los rusos e incluso los chinos del socialismo que tal. Yo quería plantear estas cosas, ¿no? Quería saber qué opina usted de estos puntos, porque yo personalmente ahí pues como que veo ciertas discrepancias, aunque le compro completamente lo de la razón, que es algo muy olvidado y hay que volver con ello. Hombre, yo lo que decía cuando Gorbachov intentó el proyecto, lo patético de la Revolución Rusa es que la intentaron hacer cuando no podían y cuando podían, porque cuando podía haberse hecho la revolución, con Gorbachov lo tenían hecho. Lo que dice usted, lo que dices tú, un pueblo culto, elevado, una economía, la segunda del mundo, una potencia económica tremendo. Solamente les faltaba una pequeña cosa, democracia. Claro, rápidamente, tanto Estados Unidos con aquel fantoche de Yeltsin y todo aquello se lo cargaron rápidamente. Claro, dijeron, ¿cómo vamos a tolerar que la potencia segunda del mundo se haga socialista y democrática? Porque claro, hasta ahora lo teníamos muy fácil. Aquí el mundo libre y ahí los esclavos. Ahora de repente, si estos se hacen democráticos, la hemos fastidiado. Y entonces, claro, ese es el problema. Ahí empezó una guerra que le salió de lujo, de desmontar completamente primero la URSS, luego Yugoslavia, luego todo lo que pudiera sonar a socialismo democrático, se lo cargaron fabulosamente. Y nosotros recibíamos en aquel momento en el partido a disidentes que venían checos, por ejemplo, decían, mire, yo acabo de salir de la cárcel y me acaban de elegir secretario general del Partido Comunista Renovado, no sé qué, completamente... iba a decir revolucionarios, es decir, socialdemócratas, lo que hay que ser. Es decir, gente que venía y claro, se los cargaron a todos. Claro, entonces, ¿qué ha pasado? Se pasó del estalinismo más brutal al liberalismo más salvaje, con gentuza como Yeltsin o como Putin, un tipo de la KGB
convertido en por un lado, ultranacionalista y por otro lado, ultracapitalista. Esa es la jugada que le salió de lujo. Imagínate que el proyecto de Gorbachov hubiera salido. Hubiera sido tremendo. Tú imagínate qué impulso, dice, bueno, ya la URSS demócrata. Eso hubiera sido explosivo. Se había acabado el mundo. Claro, entonces dijeron, esto no puede ser. Esto no puede ser. Y empezaron a jugar pues, por todos los lados, por aquí y por allá, que si primero con un golpe de Estado de los más brutos aquellos, ¿no? Del cual yo me alegré, por cierto, yo ser el único que se alegró, decía, mira, vamos a acabar con esto una maldita vez. Pero claro, luego hubo el otro contragolpe de Yeltsin, en fin. O sea que todo eso y se desmontó la URSS. Entonces, claro, ese es el tema. Que lo patético era eso. Cuando quisieron, no pudieron. Y cuando podían, no quisieron. Eso fue lo patético del socialismo. Tú imagínate la segunda potencia del mundo, desarrollo tal que se hubieran hecho demócratas. Claro, hay un pequeño problema que me viene ahora, la geoestrategia. Es que aquí partimos de la tesis de que las cosas, o sea, que las vidas culturales, sociales y tal son como las industrias. Ni siquiera las industrias, son llave en mano. O sea, tú quieres lo que hizo el Fitzcarraldo aquel, ¿no? Construir en el Paraná un templo de ópera. Y coge el tío, va en Alemania, coge un templo y se lo lleva y monta en la selva Bayreuth. Claro, pues eso es pensar lo mismo, que cojo la democracia, me la llevo a un país autócrata que nunca ha sido democrático y que sale como un hongo. Porque si os fijáis, en ningún país de esos hay democracia. Hay partidos, hay de vez en cuando hasta elecciones. Pero claro, no hay democracia. ¿Qué democracia hay en Polonia? ¿Qué democracia hay en Rusia? No hay ninguna democracia. ¿Qué alternativas hay, digamos, liberales, entre comillas, o socialdemócratas hay? 4 pobres desgraciados. Hay el nacionalismo de la gran patria rusa, los ultraliberales que luchan contra Putin y tal. Es lo que hay. No ha habido una democracia. No, como no podía haber, porque, o sea, vamos a ver. Claro, esto es muy hegeliano, es muy determinista, pero es que o sea, la vida, la cultura necesita cochura, necesita circunstancias, necesita tradiciones, necesita, no sé, no puedes construir eso, ya digo. Coger Bayreuth y meterlo en el Paraná, porque quedará un pastiche. Y además, en el momento que no lo sujetes, la selva se lo come. O sea, pues es lo mismo. Esa democracia, entre comillas, trasplantada por ahí sin ningún sustrato. O sea, no puedes hacer una democracia sin demócratas. Y los demócratas supone educación. Claro, dirá, claro, ¿qué necesita? Otra vez, burguesía. Necesita ilustración. Y si usted no tiene burguesía ni ilustración, no podrá ser civilizado nunca. Entonces, ese es el tema, es que es así de crudo. Entonces, claro, el problema grave es que, por eso digo, que van más allá del capitalismo, pues a lo mejor en lo negativo, pero en lo positivo no. Y por eso yo creo que son regresiones, son capitalismos salvajes, capitalismos teratológicos, tanto el ruso como el chino, algo monstruoso. Y yo creo que desde el punto de vista socialista ahí no se puede esperar nada, sobre todo porque le falta democracia y la cultura y le falta burguesía, así es que al final le falta burguesía. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver, tenemos 5 minutos para pechar. Tenemos duas palabras solicitadas. Entonces, por favor, José Luis Moreno. Sí, yo no sé. Respecto, yo habría 2 cosas. En primer lugar, respecto a la cuestión de la mitología y de la mitología del pasado y de la idealización de los pasados. Hay en mar 2 críticas. La primera crítica es una crítica a la mitología de la burguesía respecto al mundo antiguo. Es la crítica a los revolucionarios burgueses. Que son incapaces de hacer nada sin vestirse de romanos. Esta gente son gente incapaz de hacer nada sin vestirse de romano. Entonces, la primera mitología no es la mitología, podríamos decir, etnicista de los pueblos dominados, de los abandonados por la historia. La primera mitología que trata Marx es la de los revolucionarios burgueses. Y eso está hecho desde un punto de vista muy específico. La idea de que cuando se haga la revolución proletaria se va a hacer con una claridad epistemológica absoluta. Se va a hacer con una claridad de conciencia estupenda. Cuestionable. En principio no nos lo podemos tragar tal que así. ¿Por qué? Pues porque los mitos sirven, y eso Benjamin lo ve muy bien,
Eso bien, a mí lo veo muy bien, sirven para movilizar y uno proyecta los mitos a energía y reconstruye el pasado de acuerdo a las necesidades del presente. Con eso, evidentemente, no gana una cátedra de historia, pero, y no merece una cátedra de historia, pero de hecho han sacado, en muchos momentos han sacado los dominados y también la burguesía su energía de allí. Entonces, yo diría, por una parte, estando de acuerdo en lo que plantea, no acordémonos que la primera mitología es la mitología burguesa respecto a la República Antigua y a la República Romana especialmente, a la que Marx en la Sagrada Familia que tú has citado acusa del terror, con la estupidez de realizar la virtud en la tierra, y parece Marx Benjamin Constant, con tantos numas y con tantos licurgos, esta gente acabó por no tener una idea real de con qué sociedad se relacionaba y acabaron impulsando el terror. Entonces, eso por una parte. Yo creo, Paco, que eso nos ayudaría a tener una visión más comprensiva de las reconstrucciones mitológicas del pasado. Por ejemplo, yo soy andaluz, soy de Granada y todo el mundo tiene la mitología del Andaluz, nadie se lo cree. Pero es que todo el mundo sabe que hasta el conde duque de Olivares se arrepintió de haber echado a los moriscos, que se quedó sin mano de obra. Entonces, cuando uno se imagina al andaluz, dice que la modernización se podía haber producido de otra manera muy distinta. Entonces, yo ahí sería como mucho menos, si quieres, evolucionista. Y sería mucho más comprensivo respecto a las mitologías. Porque habría que encontrarse, porque forman parte de la manera en que se moviliza, digamos, un sentimiento popular que evidentemente no puede pasar por científico y que hay que criticar, pero que es necesario. Y luego ya, y acabo, y perdón por la extensión de la intervención, hay una tesis que yo no creo errada, y es que efectivamente conforme avanza la formación y el estudio en Marx y en Engels, sobre todo por la influencia de la antropología de Morgan, en el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, la sensibilidad, y es la época del origen de la familia, la propiedad privada del Estado, el debate con Vera Zasulich y la lectura de la Comuna de París, que parece que están describiendo la democracia antigua. La democracia antigua sin esclavos, lo que decía Hannah Arendt. Esa frase tan maravillosa es de Hannah Arendt. ¿Quieren ustedes saber lo que es el comunismo en Marx? La Atenas de Pericles y los esclavos. Eso lo dice en La condición humana. Yo creo que Hannah Arendt lo ve perfectamente. En ese momento, yo creo que es verdad que hay un Marx y un Engels por la propia formación intelectual y la propia profundización política. Él hace emerger el Estado en la ruptura de las tribus por parte de Clístenes, se equivoca porque no sabía del todo, en Atenas, lo hace emerger Engels, donde hay un giro enorme respecto a los textos más evolucionistas de la primera parte. Y yo creo que si vemos los tres, esos tres tipos, digamos, la formación podríamos decir etnológica, de los apuntes etnológicos también de Marx, el texto sobre el debate con Vera Zasulich y la lectura de la Comuna, vemos que yo creo que hay un cambio. ¿No te parece a ti? Sí, perdona un momento que por cuestións de tempo vamos a dar a última palabra, se podes contestar as dúas e podemos sintetizar un pouco. Bueno, en primer lugar, felicitar a Francisco por su intervención, que me ha parecido magnífica, sinceramente. Son dos cuestiones de tipo puntual. El Marx de los escritos políticos, me voy a referir a eso. La referencia que se hizo al librito escrito sobre España, que es un librito estupendo. Hay que partir de la base de que lo que se contiene en ese libro, en ese librito, pues son artículos que escribió Marx en una circunstancia muy concreta, de su vida personal, que ya fue editada esta mañana, las vicisitudes por las que pasaba, lo citó circunstancialmente Maiz, precisamente escritos para un periódico norteamericano. Entonces, eso condiciona en gran medida su vivencia personal y los destinatarios gran parte de ese contenido. A donde quiero llegar es a una referencia que se hizo sobre las fuentes. Y en este caso, pues, a una cita que aparece en el escrito sobre Bolívar. En ese mismo librito, en ese libro, digo librito de un modo, en fin, no despectivo, sino todo lo contrario, con cariñoso, afectivo, se relata el uso casi promiscuo que hacía Marx de las fuentes. Ese dominio que se citó de tantos idiomas, etcétera, etcétera, él lo reflejaba en unos cuadernos con una cantidad de notas impresionantes sobre temas concretos.
Los artículos aparecen de todo tipo en ese libro, ¿no? Tanto de la historia de España como la de Latinoamérica, pues la guerra de la independencia, batallas de la guerra de independencia, la Vicalvarada, en fin, las guerras de África, etcétera, etcétera, y también América. Y en concreto el artículo que para mí fue esclarecedor sobre Bolívar. En este escrito que has elaborado, pues haces una referencia a que parece, según esto, que Marx le daba un tratamiento negativo a la figura de Bolívar, o sea, que era crítico y tal. Yo no sé si eso es una percepción personal. Yo lo que sí puedo decir que la lectura de ese artículo para mí fue esclarecedora tremendamente sobre la figura de Bolívar. Creo que tiene un rigor histórico muy completo, es cuasi exhaustivo, son bastantes páginas de ese libro, habla de hechos tan contrastados como su participación en la detención de Miranda, hecho histórico de la historia de Venezuela muy trágico, las derrotas, las espantas, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que precisamente si adolece, suponiendo que adolezca de algo, ese tipo de escritos no es precisamente de falta de veracidad, por lo menos en este caso. El uso de las fuentes era exhaustivo, repito. Cuando se trata de temas de España, pues aparece desde el abad de Prat, por ejemplo, al marqués de Miraflores, por poner cosas completamente antagónicas. Es decir, que yo creo que hacía un uso muy completo de las fuentes. Y una cuestión ya muy puntual, de tipo puntual, respecto a la constitución de esas repúblicas iberoamericanas, a la deficiente constitución de esas repúblicas iberoamericanas. Creo que se ha omitido algo importante, que es que la población que no era, digamos, la burguesa, es decir, la criolla, que era la otra, esa se mantuvo siempre del lado de España, o casi siempre del lado de España, precisamente por la opresión. Ese es un tema que habría que tener en cuenta. El último de los países que adquirió la independencia fue precisamente por el tesón que gran parte de esa población autóctona, Perú, pues estaba al lado de los españoles. Es un pequeño detalle que quería comentar, nada más. Gracias. Gracias. Sí, Bueno, pues ahora como la televisión sí, no, en nada, 2 minutos. Un minuto. Sí, yo creo que es verdad que la mitología de la burguesía retoma la tradición, además una lectura muy sesgada de la modernidad. Precisamente yo siempre, uno de los problemas que he visto siempre en la burguesía, y yo creo que incluso, eso lo dije aquí una vez en Pontevedra hace ya 20 años, es, digamos, la incapacidad que tuvo la burguesía de construir una mitología, por ejemplo, en el calendario. Si os acordáis, el calendario revolucionario duró 3 años, luego volvieron al calendario religioso, porque fueron incapaces, o sea, claro, la explicación que dice Marx es que, dice, claro, cuando la burguesía se encuentra de repente al proletariado enfrente, se vuelve digamos, con los elementos conservadores para oponerse al proletariado. Y en ese sentido dice, fuera, ya ni Brumario ni nada. Volvemos otra vez a enero, febrero y marzo y el domingo y nos cargamos el campo de Marte y todo eso. O sea que una de las grandes incapacidades que he visto yo siempre en la burguesía ha sido su incapacidad de adoptar una ideología nueva. Y eso se ve en Napoleón, que va otra vez a que le vuelvan a coronar como a Carlomagno. Es decir, la incapacidad de la burguesía de tener una ideología que no sea la religiosa vulgar, ¿no? Ese es un punto. Y luego la evolución, pues es lo que he dicho. Sí, es verdad, yo creo que estadísticamente hay más sensibilidad a lo largo, pero también puedes encontrar escritos en los 70, incluso en los 80 y en Engels, hasta casi el día anterior de su muerte, que vuelven otra vez. O sea que aunque es verdad que yo creo que a nivel estadístico es cierto que a partir del año 65 va habiendo mayor sensibilidad, pero con todas esas matizaciones, ¿no? Que creo. Lo de Bolívar, lo que les acusan, los que saben de esto, yo no sé nada, es que él cita como 4 textos sobre Bolívar, pero sigue a 2. Uno de los cuales era un tío que luchó con Bolívar y le echó Bolívar, y otro, en fin, otro que competía con él. O sea que fueron, digamos, la oposición. Y que en cambio un inglés que había combatido con Bolívar y que era más favorable, eso lo cita, lo lee, pero no basa su estudio sobre él. O sea, le acusan de haber sesgado y de los 4 referencias fundamentales sobre Bolívar, coge las críticas y no coge las otras. También es verdad, lo explican porque él tenía el modelo aquí metido, como ha dicho
Ramón esta mañana de Napoleón III. Y esa cosa terrible del bonapartismo, y dice, pues ya está, Bolívar es un bonapartista, y entonces lo mete ahí, ¿no? Entonces yo creo que esa es la temática, ¿no? Esa es la temática tremenda. Y luego lo que dices es literalmente cierto. En el propio escrito sobre Bolívar se insiste que la mayoría de las tropas españolas eran indígenas, bueno, como pasó por otra parte, y ya con esto lo dejo, la Revolución Cubana. Los revolucionarios cubanos son blancos, y la proporción de blancos en Cuba, ¿cuál es? O sea, que cuidado el asunto. Si tú ves, todos los comandantes son blancos. ¿Por qué? El ejército de Batista, que era negro. O sea, que eso nos tiene que explicar muchas cosas, ¿no? Y ahí lo mismo. Los que iban con el libertador, eran blancos, eran criollos. Y las tropas españolas eran los pobres catalanes, que ahí sí que se apuntaron. Los pobrecillos de aquí que iban de reemplazo, y la base era caballería indígena. Bueno, indígena, digamos, campesinos, vamos, eran gauchos, o sea que no eran las capas más bajas, que apoyaron a España. Ah, claro, Boves, claro. Era un general con tropas campesinas pro-españolas, claro. Sí. Bueno, pues moitas gracias por as vosas intervencións, moitas gracias, Francisco. Temos que sair de aquí correndo, porque senón pues corremos o peligro de quedar pechados aquí.